Hola, arrancamos de una vez con esta explicación. Hoy vamos a explorar una idea que, la verdad, es absolutamente vital para quienes se están preparando para ser docentes en la educación intercultural bilingüe, o EIB. Vamos a descubrir cómo la famosa teoría del aprendizaje humanista no es solo un concepto aburrido de los libros de texto, sino que tiene una conexión profunda, casi natural, con las prácticas educativas milenarias de las comunidades amazónicas y andinas. Hablaremos de cómo aprender desde lo verdaderamente humano hace que las raíces culturales florezcan con fuerza. Para que tengan una idea clara de nuestra ruta de hoy, pasaremos por 6 puntos clave: las raíces del aprendizaje, qué es el humanismo, el docente como facilitador, el estudiante como protagonista, su importancia en la EIB y finalmente los desafíos futuros. ¡Vamos a ello! Sección 1. Las raíces del aprendizaje EIB. Navegando el río de las teorías educativas. Imaginen esto. Estamos navegando por un inmenso río amazónico y de pronto surge una pregunta. Una que es literalmente el corazón de la EIB. ¿Por qué un infante aguajún aprende con mucha más energía, con más ganas, cuando lo que le enseñan viene de su propia comunidad, de su río, de las historias de sus abuelos? O sea, no es solo una anécdota curiosa. Esta es la base de todo lo que hacen quienes enseñan en estos contextos. Es el motor de la educación intercultural. Para entender cómo llegamos a esto, hay que ver de dónde venimos. Piensen en la historia de la educación como un viaje por 5 orillas. Primero, atracamos en el conductismo. Todo era premios y castigos, algo que tristemente justificó cosas tan terribles como castigar a los niños por hablar su lengua materna. Luego pasamos por el cognitivismo y el constructivismo, que miraban más hacia dentro de la mente. Después, la teoría sociocultural nos dijo, oye, aprendemos en comunidad. Pero ¿saben qué? Faltaba algo fundamental. Y así es como llegamos a la quinta orilla, el humanismo. Sección 2. ¿Qué es el humanismo? El corazón del aprendizaje. Entonces, ¿qué es exactamente este famoso humanismo? Bueno, impulsado por pioneros como Abraham Maslow y Carl Rogers allá por los años 50 y 60, surgió como la gran tercera fuerza de la psicología. Su gran cambio: dejó de tratar a las personas como simples máquinas de conductas medibles. Empezó a mirar a la persona entera. Hablamos de validar su experiencia subjetiva, sus emociones, su dignidad incondicional y sobre todo ese impulso supernatural que todos tenemos por crecer y realizarnos. Seguro conocen la famosa pirámide de necesidades de Maslow, ¿no? Bueno, llevémosla al mundo real de la EIB. Los primeros 2 pasos son pura supervivencia. Si un niño llega al aula después de caminar horas, muerto de hambre o sintiéndose inseguro, olvídense, ninguna técnica pedagógica va a funcionar. Pero fíjense en los pasos 3 y 4, amor, pertenencia y estima. Si en la escuela se le hace sentir vergüenza a un estudiante por hablar su idioma nativo, le estamos cortando las alas. Es literalmente imposible que llegue al paso 5, a esa autorrealización intelectual, si su identidad es marginada. Veamos un caso real que es muy revelador. Rufino, un niño de 8 años en los Altos Andes. Este chico conocía al derecho y al revés los ciclos agrícolas. Pero claro, su maestra anterior se burlaba de él por hablar quechua, destrozando por completo su sentido de pertenencia. ¿El resultado? Rufino se apagó, se volvió un niño súper callado. Hasta que llegó una nueva maestra, una con un enfoque verdaderamente humanista. Ella hizo lo opuesto. Celebró el conocimiento de Rufino frente a todos y usó el calendario agrícola andino como el eje de sus clases. Al sentir que pertenecía y era valorado, ¡boom!, Rufino se transformó en el estudiante más participativo y brillante. Un cambio total. Sección 3. El docente como facilitador. El guía sabio. Y esto nos lleva a un cambio de chip gigante que propuso Carl Rogers sobre lo que significa enseñar. Si comparamos al docente tradicional con el facilitador humanista, es como el día y la noche. El tradicional impone, habla todo el tiempo y básicamente dice, te apruebo solo si me obedeces. Pero el facilitador humanista, esa es otra cosa. Tiene 3 cualidades clave. Es 100% auténtico y transparente. Acepta al estudiante tal como es, respetando sus tiempos y cultura, y tiene una empatía brutal. Se esfuerza de verdad por ver el mundo a través de los ojos de la comunidad. Escuchen esto porque es oro puro. Celestina, una maestra de un aula multigrado en la Amazonía de Loreto, lo resume perfecto.
Ella veía que sus estudiantes quichuas no decían ni pío en clase, pero en el recreo eran unos líderes tremendos. Se dio cuenta de que su estilo directivo los estaba silenciando. Así que dio un paso atrás, abrió el espacio y dejó que los chicos propusieran y lideraran. El aula cobró vida por completo. Y ese es el gran mensaje para la futura docencia. Facilitar no es abandonar el salón, es crear el escenario perfecto para que la magia del aprendizaje suceda. Sección 4. El estudiante como protagonista. El infante que descubre. Bajo este lente, la imagen del estudiante cambia drásticamente. Ya no es una esponja pasiva. El estudiante humanista es súper autónomo. No necesita que el maestro le diga cada paso. Está abierto a aprender haciendo, viviendo la experiencia. Además, encuentra congruencia, o sea, busca que lo que aprende en la escuela tenga sentido con su propia vida. Esto es lo que enciende esa famosa motivación intrínseca. Las ganas de aprender no vienen por una nota, vienen de adentro, de la curiosidad y de querer aportar a su gente. Y eso les da un sentido de agencia increíble. Y ojo, resulta fascinante ver que esto no es un invento de un laboratorio en Occidente. Para nada. Fíjense en la cosmovisión aguajún y la figura del Ajutap. Este es un sabio anciano que enseña medicina y espiritualidad. Pero no sienta a los jóvenes en un pupitre a tomarles un examen, no. Los lleva a caminar por la selva y les enseña compartiendo la experiencia misma. Es una educación no directiva, empática y con un respeto profundo. Las culturas indígenas llevan practicando esta educación humanista desde siempre. Sección 5. Importancia en la EIB. Aprender con cuerpo, alma y comunidad. Si ponemos ambos enfoques frente a frente en el día a día del aula, las diferencias saltan a la vista. En lo tradicional, libros de texto iguales para todos, encerrados en 4 paredes, exámenes de memoria y una obsesión por el castellano. Un poco limitante, ¿no? Pero en la EIB humanista, la cosa explota de vida. Los materiales son locales, como las plantas o los telares. El salón de clases se expande hacia el río, la chacra, la comunidad entera. En vez de un examen escrito, se evalúa lo que sabes hacer en la práctica. Y la lengua materna es la estrella del show. Es el vehículo para pensar de forma compleja y orgullosa. Les comparto una historia que ilustra esto a la perfección. Rosa Tsiri, una maestra asháninka en el río Tambo. Ella no siguió rígidamente un manual escolar. Tenía un alumno de 7 años que un día le hizo una pregunta súper sencilla pero profunda. «Profe, ¿por qué el río antes era más limpio?» En vez de ignorarlo, Rosa agarró esa chispa de curiosidad y armó todo un proyecto trimestral de aprendizaje. Literalmente construyó el conocimiento a partir de lo que a ese niño le importaba. ¿Y qué pasó con este proyecto que llamaron El río nos enseña? Los resultados fueron espectaculares. Salieron del aula, mapearon el río tanto en asháninka como en castellano. Fueron a entrevistar a los abuelos sabios sobre los espíritus del agua. 0 exámenes estandarizados. ¿Cómo los evaluó? Viendo su creatividad, su identidad y cómo participaban. Al final, los mismos chicos terminaron proponiendo reglas para cuidar el agua en su comunidad. Eso, amigos, es aprendizaje colaborativo, afectivo y 100% real. Y llegamos a nuestra última parada, sección 6, desafíos para el futuro, un llamado a los docentes. Para ir cerrando, hay que entender que este humanismo psicológico hace un clic perfecto, se abraza con filosofías indígenas milenarias como el buen vivir, ya sea el Summa Causai de los quechuas o el Summa Camaña de los aymaras, que nos dicen que la vida plena, la dignidad, la armonía y la comunidad están muy por encima de simplemente acumular datos o sacar una buena nota. Quienes decidan tomar el reto de enseñar en la EIB se convierten de hecho en el puente viviente entre estas tradiciones. Así que terminamos con esta reflexión. Piensen en el momento en que estén parados frente a su propia aula, llevando su propia forma de ver la educación. Tienen que preguntarse muy sinceramente, ¿estoy usando mi tiempo y mis herramientas solo para preparar a estos estudiantes para pasar un problema en un papel? ¿O realmente estoy creando un entorno donde sus identidades, sus lenguas y sus almas puedan florecer por completo? Porque al final del día, el humanismo no es solo una teoría de un libro, es una postura ética fundamental. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación de hoy. ¡Hasta la próxima!